Tienen, bueno, buenas noches. Estamos para allá esta semana, para allá de estamos terminando el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, Sí. y vamos a empezar una pregunta que aparentemente no tiene nada que ver con la para allá, pero sí tiene que ver con todo el libro de Bereshit, que es la gran pregunta sobre nuestro derecho sobre la tierra de Israel. ¿Qué derecho tenemos nosotros, como judíos, sobre Eretz Israel, sobre la tierra de Israel? De hecho, algunos argumentan que nosotros como que conquistamos la tierra, ocupamos tierras que no nos pertenecen, donde vivían árabes de hace mucho tiempo, y de repente vinimos nosotros de Europa, de Marruecos, de diferentes lugares, y conquistamos esas tierras y nos asentamos en una tierra que no nos pertenece. Entonces, ¿cuál es el derecho que nosotros como judíos tenemos sobre la tierra de Israel? Entonces, No dice, bueno, ahí ahora vamos a hablar de estos temas. Primero, el primer argumento es, bueno, las Naciones Unidas hicieron una partición de lo que es Palestina para dos pueblos. Nosotros lo aceptamos, ellos no lo aceptaron, se hizo la guerra de la independencia y así, digamos, surgió nuestro derecho sobre la tierra de Israel. Pero eso no es suficiente por varios motivos. Primero, ¿quién es la ONU para decidir de quién es, de repartir la tierra? O sea, ¿quién es la ONU? O sea, ¿cuál es ¿qué organismo es? ¿Qué valor Sí, sí, tiene? claro, o sea, ¿qué derecho tienen ellos para dar o quitar tierras, para empezar? Y segundo, si fuese por la partición de la ONU, nosotros no podríamos pisar Jerusalén, por ejemplo, el Kotel, no sería nuestro, lugar donde durante años todos nuestros rezos iban hacia ese lugar, o no podríamos tampoco visitar Hebrón, Hebrón, que es donde nació el reino del rey David, donde puso su primera capital. No podríamos visitar, bueno, de hecho no podemos porque está, pero por ejemplo Shem, donde está enterrado Yosef, y así muchos lugares de la tierra de Israel. Otros van a decir que, obviamente, el lado histórico, ¿sí? Históricamente nosotros vivimos ahí y por eso ese es nuestro derecho. Si bien tiene digamos, es algo que hay que reforzar, es un argumento que tenemos que reforzar y que es lo que vamos a hacer hoy, pero sin el refuerzo, ese argumento tampoco es tan válido, porque si fuese así, hoy acá en Argentina nosotros estamos ocupando tierras que pertenecían a los pueblos originarios. Entonces de repente van a venir los pueblos originarios y van a decir, no, perdón, todos afuera, porque esta es nuestra tierra, entonces estarían en todo su derecho. Y en ninguna parte del mundo nosotros vimos que pueblos, digamos, de hace 2000 años atrás vengan a decir estas son nuestras tierras y a querer recuperarlas de mano digamos, de los que están viviendo ahí. Generalmente el que ya está en el lugar, ya está en ese lugar, vive ahí y se adaptó al lugar y ya pasa a ser argentino, por ejemplo, por más que tengamos, por más que tengamos ascendencia judía, española, italiana, alemana, francesa o lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver hoy cuál es nuestro derecho real sobre la tierra de Israel y obviamente basado en el libro de Bereshit, ya que el libro de Bereshit parece, en la primera parte de la clase vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre el libro de Bereshit, que parece un libro que entró de colado a la Torah. Es como decir que un libro que en realidad no debería estar dentro del Pentateuco, dentro de los 5 libros de la Torah. ¿Por qué? Porque los libros de la Torah no son libros de historia. Los libros de la Torah son libros, como dice el versículo Torah, Tzivalan Moshe Morashá Keilat Yaakov. La Torah que nos ordenó Moshe, ¿sí? Es nuestra herencia. Quiere decir que la Torah, el libro de la Torah es un libro de órdenes, es un libro de mitzvot, es un libro de las cosas que nosotros tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Y de repente el libro más amplio, más grande de toda la Torah, que es el libro de Bereshit, el primero de los libros, no tiene ninguna mitzvah. Y el principio del libro de Shemot, el segundo libro, tampoco tiene mitzvot. Recién en el capítulo 12 de Shemot, la Torá nos da la primera orden. ¿Cuál es? La orden es hacer un lugar, es decir, nos pone dentro de un marco de tiempo que es el calendario lunar y solar, ¿sí? Que nosotros tenemos. Nosotros nos guiamos por un calendario que es lunar y una vez ya lo explicamos,
y también solar para que Pesaj caiga en la primavera, entonces cada tanto hay que hacer un año bisiesto, se le agrega un mes al año. Esa fue la primera orden que nos dio Hashem en la Torá, recién en el libro de Shemot. Entonces, ¿para qué está todo el libro de Bereshit? ¿Cuál es su función? No solamente eso, existen libros de historia en la Torá, pero o que están en los Nevim y Ktubim, sería el Naj, los profetas y las escrituras, o que no son parte del Tanaj, pero son libros externos, que son libros de historia. Eh, Ahora, dentro de los libros de lo que son los 5 libros de la Torá escritos por Moshe, el libro de Bereshit, que no tiene ninguna mitzvah, podría comparárselo, por ejemplo, a otro libro que según dice la tradición lo escribió Moshe, es el libro de Job. Y Job no está dentro del Pentateuco, y lo escribió Moshe, el mismo que escribió la Torá. Y si hubiese estado, no lo hubiésemos podido leer tampoco, porque no, digamos, no podríamos leerlo de la Torá, porque no es un libro de enseñanza, no es un libro de órdenes, es un libro de historia. Cuenta una historia sobre una familia, sobre Job. Quiere decir que el libro de Bereshit debería tener la misma categoría que Job. Sin embargo, no solamente que está dentro de la Torá, es el primer libro de la Torá y es el libro más grande, el que más versículos tiene. Mis hermanos me enseñan. No, pero nos enseñan, ¿En la escuela? claro, nos enseñan en el colegio, sí, exactamente. Bien, y esa pregunta la hace Rashi, el principal comentarista de la Torá, en el Bereshit al principio, entre los primeros versículos. Rashi se pregunta y dice, ¿por qué la Torá empieza con Bereshit? ¿Por qué la Torá empieza con la creación del mundo y no empieza en el libro de Shemot con la primera mitzvah de Ajodesh Azelahé? Este mes será para ustedes el comienzo de todos los meses, es decir, la mitzvah del calendario. Y Rashi trae una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Rashi? Bueno, lo vamos a decir después, porque así como la pregunta y después seguimos con la respuesta de Rashi. Rashi, se lo digo, Rashi responde, dice justamente para que si el día de mañana viene alguien, viene el resto de las naciones, el resto de los pueblos, y nos dice qué derecho tienen ustedes sobre la tierra de Israel, nosotros vamos a poder sacar Bereshit, vamos a decir, Dios es es el que creó el mundo, Él creó esta tierra, Él nos puso en esta tierra, se la sacó a los kenanitas y nos la dio a nosotros, y ese es el derecho que nosotros tenemos sobre la tierra de Y Israel. ahí es cuando le dicen a Abraham que busque la tierra. Sí, más adelante viene, primero empieza con la creación del mundo, después viene, más tarde viene Abraham. Ahora vamos a pasar un poco sobre lo que el relato de Bereshit. Claro, sí, ahí cuando Hashem le dice a Abraham, andar tras la tierra, ya lo vamos a, exactamente. Ahora, Maimónides deduce algo interesante también de Bereshit. Si nosotros agarramos todo el libro de Bereshit, nos damos cuenta que sí existen 2 mitzvot. Hay 2 mitzvot en el libro de Bereshit. ¿Cuáles son? La primera, la mitzvah de Brit Milá, ¿sí? La mitzvah de Brit Milá. Y la segunda mitzvah es la mitzvah de que no se puede comer el guidan el tendón del animal que cuando lo golpea a Jacob y por eso no van a comer el tendón del trasero del animal. Sin embargo, dice Maimónides, cuando nosotros hacemos el conteo de las mitzvot, la mitzvah que nosotros cumplimos, tanto de Brit Milá como la de Guidan la cumplimos por la orden de Moshe en los otros libros. ¿Sí? Por ejemplo, Brit Milá está en Parshat Tazria, en el libro de Baikra. Es decir, Moshe después volvió a repetir cuando Hashem le entregó la Torá y él se la transmitió al pueblo de Israel, él dijo, tienen que hacer el Brit Milá. Lo que Abraham ya había hecho muchos años antes, lo que el pueblo judío siguió haciendo, pasó a ser una mitzvah y una ley y una orden en el momento que Moshe se la entregó al pueblo de Israel. Quiere decir que si nosotros no cumplimos la mitzvah de Brit Milá, no estaríamos violando una mitzvah de Bereshit, estaríamos violando una mitzvah de Moshe en el libro de Baikra. Entonces, de vuelta, sigue la pregunta en pie, ¿cuál es la necesidad del libro de Bereshit? El Nachmanides, Ramban, refuerza un poco más la pregunta y dice lo siguiente: ponele que nosotros queremos hablar,
tenemos que decir que la Torá nos tenía que contar y relatar que Dios creó el mundo. Obviamente es básico. Si nosotros vamos a cumplir los mandamientos de Dios, Dios nos tiene que decir que Él fue el creador del mundo. Pero si nosotros vemos el Bereshit, la creación del mundo, es súper resumida, porque es verdad que tiene todo, o sea, toda la primera parte de Bereshit, pero ¿qué nos dice? Dijo Dios que se haga la luz, se hizo la luz. Dijo Dios que se hizo. O sea, que, y en realidad uno cuando se pone a leer toda la creación se da cuenta que la creación es un medio para llegar a un objetivo final que es el Shabbat. Que el séptimo día Hashem descansó y por eso santificó el día de Shabbat. Entonces viene Nachmanides y dice, eso, lo de la creación del mundo, lo podrías haber anexado al mandamiento de cumplir el Shabbat en los 10 mandamientos. Tendrán que cumplir Shabbat, ¿por qué? Porque Dios creó, de hecho está escrito, Dios creó el cielo y la tierra, y el séptimo día descansó, y por eso ustedes 6 días trabajarán, y el séptimo día descansarán. Si querés, dicen Nachmanides, podrías poner que en los 10 mandamientos, poner que el primer día creó esto, el segundo día esto, el tercer día, y ya está. O sea, ¿cuál es la necesidad de armar todo un libro para contarnos la historia de una familia, digamos, una parte de la historia de la humanidad que en realidad no tiene ningún sentido a la acción, digamos, a la parte práctica de la Torá? Además, la pregunta también se refuerza desde otro aspecto, que es la diferencia entre la forma en la que fue revelado el Bereshit y la forma en la que fue revelado el resto de los 4 libros de la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los 4 libros de la Torá, que en realidad Moshe los entregó en el Ar Sinai, si nosotros tomáramos la parte de la historia en el libro de Shemot, cuando en la Parashá de Yitro, cuando el pueblo judío recibe los 10 mandamientos de Hashem, en realidad antes, agarremos el principio de Shemot con toda la esclavitud. Entonces, era algo que los que recibieron la Torá, los primeros judíos que recibieron la Torá, podían corroborarlo. Ellos mismos habían salido de Egipto. Ellos mismos habían escuchado los mandamientos de Dios. Ellos habían visto los milagros y la revelación divina en cada etapa que ellos vivieron en el desierto. Entonces, por eso, la fe de ellos no era una fe basada en algo que les contaron, sino en algo que ellos vivieron. Es algo que ellos habían visto. No así el libro de Bereshit. El libro de Bereshit, que Dios creó a Adán. ¿Quién lo sabe eso? Solo Adán. Adán y Jabá sabían eso. El resto de la gente, los que vinieron después, es fe. Está bien, creemos que Dios creó a Adán. ¿Cómo? De algún lado salimos, pero no es que millones de personas vieron ese momento, lo vio una persona. O sea, Moshe lo escribe en la Torá porque Dios se lo dictó, Dios le contó que fue así, pero el resto de la gente no lo vio. Y de hecho, el libro de Kuzari, no sé si escucharon hablar de un libro que se llama Sefer Kuzari, sería el de los Házaros, es decir, en la historia, lo escribió un rabino, escribe una historia, es filosófico, es un libro que el rey de los Házaros estaba buscando una fe, una religión. Entonces empieza a indagar todas las religiones y bueno, al final él habla con un anciano judío y le va explicando, digamos, todas las ideas, la parte filosófica del judaísmo. Entonces, el libro de Kuzari, una de las cosas que se ve, que marca ahí bastante, digamos, que pone en acento, es en que el nacimiento de las religiones generalmente nacieron de una persona, ¿sí? El cristianismo nació más o menos, digamos, el que formó el cristianismo, ¿quién fue? Shaul Atarsi, Pablo de Tarso. ¿Qué dijo? Él dijo que se le reveló, o sea, que tuvo, creo que no sé si un sueño. Quedó ciego. Entonces, después, cuando recuperó la vista, una voz le habló. Una voz le habló y le dijo todo lo que es el Nuevo Testamento. Quiere decir que en realidad está basado, toda la religión está basada en una persona. Lo mismo que Mahoma. Mahoma tuvo también una epilepsia, una cueva, qué sé yo, y de repente dijo que él recibió el Corán. ¿Sí? Entonces todos creyeron a una sola persona. Lo que tienen en común esas dos religiones fue que gran parte de la religión fue impuesta por espada. Es decir, no es que la gente creyó automáticamente en eso, sino que lo impusieron a la fuerza, ¿sí?
No así el judaísmo. Bueno, podemos decir también el budismo. El Buda también, no sé considerarlo una religión, pero él también estaba en un árbol y tuvo una iluminación. Ah, sí, ahí está. Pensé que sabía. Entonces, el Buda también, lo mismo. Tuvo ¿cómo se llama? La iluminación. Sí, pero tiene una palabra, la elevación. Llegar Nirvana, a Nirvana. Llegó a Nirvana y bueno, después se le enseñó todas esas cosas. Pero de vuelta, es una sola persona. La diferencia con el pueblo judío es que nuestras bases no fueron a una sola persona. No es que Moshe recibió en silencio en algún lugar aislado la Torá y nadie más la vio. Al contrario, Moshe, cuando subió al Arsinai, Dios que le dijo, yo voy a descender con una nube y voy a hablar con vos y con todo el pueblo para que todos escuchen y te crean para siempre, que la fe sea eterna. Quiere decir que todos escuchamos, todas nuestras almas que estuvieron presentes en el Arsinai, toda la gente que estuvo ahí, escuchó por lo menos los dos primeros mandamientos de Dios y después ellos mismos, después de haber escuchado esos dos mandamientos, dijeron, Moshe, seguí vos, ya suficiente, porque no podían soportar la revelación divina en ese momento, pero todos presenciaron el momento en el que Dios le entrega la Torá a Moshe. No es que tuvimos que creer que la Torá de Moshe, que vino una persona y nos dijo, este libro es el que ustedes tienen que cumplir, y nos puso el libro sobre la mesa y sin preguntas. De hecho, si nosotros abrimos, si viene un escéptico y dice, a ver, yo quiero ver si esto es verdad. En ese momento, supongamos que en ese momento venía alguien y decíamos, a ver, ¿qué dice? Y va a la parte de la Torá que relata la entrega de la Torá de Dios a Moshe y ve que estaba todo el pueblo, estaba presente y todo el pueblo escuchó, ¿qué va a decir él? ¿Cómo? Todos escucharon, mis padres, mis abuelos, y vos sos el único que lo tiene, digamos, ¿por qué te vamos a creer? Nunca se puso en duda eso. Y de hecho, todas las religiones basaron sus religiones en la nuestra. Cuando era más fácil decir, no, esa religión está mal, ese libro, la Torá, no, lo descartamos y traemos una nueva Torá. Nadie discutió el Antiguo Testamento. Todos se basaron construyeron sobre el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es irrefutable. Entonces, volviendo al libro de Bereshit, el libro de Bereshit tiene algo, entre comillas, no es así, vamos a ver, un aparente defecto que no tiene el resto de los libros. El libro, a partir del libro de Shemot, todo el pueblo estuvo presente en todo lo que pasaba. Pero el libro de Bereshit, hacia atrás, habla de una persona, de Dios se le presentó a Abraham y le dijo, Lej lejá, anda. Bueno, pero eso lo vivió solo Abraham, no lo vivió todo el pueblo, no lo sabemos todos. Y de hecho, es interesante que dice el Kuzari, trae este punto, lo explica en los 10 mandamientos. Cuando Dios dice, empieza el primer mandamiento que dice, yo soy Dios, que, a ver si ¿saben cómo siguen? Yo soy Dios, tu Dios, que lo sacó de Egipto. Ayer que te sacó de Egipto. Y pregunta al Kuzari y dice, ¿cómo que te sacó de Egipto? Dios podría haber dicho, yo soy Dios, el que creó el mundo, el creador del universo y el que los creó a ustedes. ¿Por qué se quedó solamente con el que los sacó de Egipto? Es mucho más grande, mucho más importante, mucho más poderoso decir, el Dios creador de todo el universo y el creador también de los seres humanos. Sin embargo, Dios dice, no, el que los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque habían estado. Porque ellos habían estado. Dios quiso que se basen, que la fe esté basada en algo que ellos hayan visto, algo que sea irrefutable, algo que nadie pueda venir y decir, esto no sucedió. Sin embargo, si él hubiese dicho el creador del mundo, y yo no estuve presente en ese momento, sí te creo, pero hubiese sido una fe basada en nada, que confiamos en que si él lo dice es así. Entonces viene Dios y dijo, no, le habló a un pueblo que había visto todos sus milagros y todo su poder, el poder divino, caer sobre Egipto. Y ellos vivieron su propia libertad. Entonces en ese momento nadie iba a poder discutir nada. Y a partir de ahí, todo lo que le diga Dios, también
el comienzo, la creación del mundo, le van a creer. Porque ellos vieron el poder, el poderío de Dios. Y eso también es un motivo, pregunta, hay un comentarista de la Torá que dice, la Torá termina, Besot Abrahá, al final de la Torá, ¿cómo termina toda la Torá? Dice, y no ha habido otro profeta ni sever como Moshe que haya conocido a Hashem cara a cara, por todas las señales y milagros que Hashem le mandara hacer en la tierra de Egipto contra Paró, contra todos sus sirvientes y contra toda su tierra. Y en la mano poderosa y el estremecedor poder que aplicó Moshe a la vista de todo Israel. Y así termina la Torá. Todo el poder que Dios le mandó, digamos, por medio de Moshe a Paró y a todos los egipcios, en la vista de todo Israel. Y pregunta, hay una regla en la Torá que es Naut Tjilatán Besofán. El comienzo siempre tiene que estar relacionado con el final. ¿Sí? No puede haber una desconexión. Cuando una persona quiere construir una casa, lo primero que se imagina, cuando van a la arquitecta, a decir, bueno, quiero hacerme una casa. Ellos, ¿qué ven en la imagen? Se ven una familia feliz con sus hijos viviendo en una casa propia, personal, y van a lo del arquitecto. Después pasan todo el proceso, pero ¿cómo termina la historia? Ellos viviendo en esa casa, ingresando con su familia feliz, con sus hijos habitando su propia casa, su propio hogar. Todo está conectado. Entonces, ¿cuál es la conexión del final de todas esas cosas maravillas que hizo Dios por medio de Moshe frente a todo el pueblo de Israel con el Bereshit bara Elohim? Entonces, lo que comentamos recién en la respuesta, después de que el pueblo judío presenció el poderío de Dios, la fuerza de Dios, y eso ellos dijeron, lo vimos, nadie nos vino a relatar la existencia de Dios, nadie nos vino a decir, a convencer de que nosotros tenemos que creer en algo que nosotros no vimos. No, nos están pidiendo que creamos en lo que nosotros vimos. Una vez que creímos en lo que vimos, entonces podemos entender también que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz es tan fuerte en nuestra fe como si lo hubiésemos visto. ¿Sí? Sí, es como si lo hubiésemos visto. Ese es el motivo que termina de esa manera todo el libro, los 5 libros de la Torá. Volviendo entonces a nuestra pregunta, que es la pregunta de Rashi, ¿sí? ¿Por qué la Torá empezó con el libro de Bereshit? ¿Para qué está el libro de Bereshit? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su finalidad? Entonces vamos a empezar primero con la respuesta de Rashi. Rashi nos dice que Dios en el libro de Bereshit está tratando la geografía del mundo. ¿Qué quiere decir? No solamente nosotros, la Torá es la Torá de Dios, no solamente somos el pueblo de Dios, sino que también esa Torá y ese pueblo fue puesto en un lugar, en un pedazo de tierra. Quiere decir que cuando Dios agarra y quiere dar su Torá y llevarlo a la tierra, bajarla al mundo, bajarla a este planeta que es materialista, donde a la gente quizás se le complica quizás abstraerse de todo lo mundano para poder dedicarse a lo espiritual. Y mucho más difícil a veces es conectar lo espiritual con lo material y entender que es una misma cosa, que la materia también es espíritu. Entonces él necesitaba un pueblo que lo transmita. ¿Sí? Necesitaba un pueblo transmisor, alguien que vaya, que agarre esa Torá, la aplique en su vida y le muestre al mundo entero cuál es la Torá de Dios, cuál es la palabra de Dios, ¿sí? Cuál es esa ética y moral divina. Y por eso se lo dio al pueblo de Israel. Pero eso, ¿cómo va a impactar en el plano físico si ese pueblo no tiene una tierra, no tiene una casa, no tiene un hogar donde practicarlo? Cuando Dios dice sembrarás, hay que sembrar y dejar, por ejemplo, en el campo las espigas, las esquinas de los campos sin cosechar para los pobres. ¿Sobre qué campos si ellos no tienen tierras? Entonces tenía que haber un pedazo de tierra que les pertenezca a ellos para que ellos puedan aplicar todo lo que la Torá, todo lo que Dios le pide en esa Torá. Entonces viene el libro de Bereshit y se ocupa de esa tierra, de darnos a nosotros, de mostrarnos cuál es la tierra. Después viene el pueblo, ¿sí? Cuando fuimos a Egipto y Dios nos saca de Egipto, y viene después, por último, la Torá. Quiere decir, primero el lugar, después
la gente que va a estar en ese lugar, y por último la ley de Dios ya al pueblo que va a estar en su tierra. Entonces, al principio, nosotros cuando empezamos a leer la Torá, primero lo primero que nos dice, que nos habla el libro de Bereshit, es de esa familia. ¿Cuál es la familia que empezó todo? ¿Sí? Nosotros tenemos primero en la creación de la humanidad, de toda la humanidad, de todos los seres humanos que había en el mundo. Después vino el diluvio y diezmó a todo y quedó Noah con sus hijos. Los hijos de Noah se dispersaron y sus descendientes se dispersaron en diferentes partes de regiones de la tierra. Y después de ahí, de todos ellos, Dios los vio a Abraham y a Sará, que ellos habían entendido que el mundo no puede ser manejado por los ídolos paganos de esas épocas, y ellos empezaron a entender el monoteísmo, a entenderlo a Dios como lo único que existía en todo el universo, como el hacedor de todo. Entonces vino Dios, los identificó y le dijo: a partir de vos va a venir esa familia, ese grupo de gente que va a llevar mi Torah. Pero Abraham tuvo dos hijos, lo tuvo a Ismael y lo tuvo a Isaac. Entonces, los árabes. Entonces, de esos dos, ¿dónde se enfocó entonces la Torá de Bereshit? Nos cuenta que de los hijos de Abraham, Dios siguió y le dio su bendición y le dio esa promesa de la tierra de Israel a Isaac. Pero Isaac también tuvo dos hijos, lo tuvo a Esab y lo tuvo a Jacob. ¿Y por dónde fue? Entonces vemos cómo la Torá, el libro de Bereshit, va enfocando todo el tiempo la historia a esa familia, ¿sí? A una familia que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, en sus 12 tribus, que eran los hijos de Jacob, como ellos ya estaban en la tierra de Canaán por la orden que Dios les dio a Abraham: Lech lechem artejam mi betabija, andá, salí de la casa de tu tierra natal, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo mandó a Eretz Israel y le dijo: tus hijos, tus descendientes, serán esclavizados por cientos de años en una tierra que no les pertenece, que es Egipto, y después van a retornar. Yo te prometo que van a retornar a esta tierra. Eso es básicamente entonces el libro de Bereshit. Y eso es lo que dice Rashi en el comienzo. Si van a venir las naciones y te van a decir cuál es tu derecho sobre esta tierra, entonces vos le vas a decir: ¿quién fue el creador del mundo? ¿Quién la creó? Dios. ¿Y quién nos la entregó? Dios. Se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus hijos. Y bueno, acá estamos nosotros, esta es nuestra tierra. El Maral de Prague dice más todavía. Bueno, dice lo que acabamos de decir, que el libro de Bereshit no solamente nos dice que Dios es el creador y nos la entregó a nosotros, nos dice también a quién de todos los seres humanos se la entregó. De todo, de Adán y Jabá, que era toda la humanidad, después por medio de Noah, por medio de Shem, por medio de Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos y a todos sus descendientes. Quiere decir que la Torá, en realidad, Bereshit, nos está diciendo, viene para decirnos que el Eretz Israel y el pueblo de Israel, y obviamente después la Torá de Israel, es una misma cosa, es una unión, es un nudo inseparable, inquebrantable. Y le entrega a Isaac y no le entrega a, ¿cómo se llama? No, Esab no, se le entrega a Jacob, ¿no? No, los hijos de Abraham. Isaac y Ismael. Se le entrega a Isaac porque es el hijo de Sara. Ismael no es el hijo Es de de Agar, Sara. claro. Sí, pero es hijo de Abraham también, digamos, podría ser, pero no es de Sara, sí. Pero ¿por qué eligió al hijo de Sara y no al de Agar? Es porque así quiso Dios, ese era el camino al que Dios eligió. Quiere decir que en realidad la tierra de Israel no es una tierra como el resto de las tierras del mundo. Y de hecho no solo nosotros la llamamos Holy Land, la tierra, ¿cómo se llama? La tierra sagrada, la tierra prometida,
¿sí? ¿Cómo? Bendecida. Bendecida. O sea, nosotros le llamamos Eretz HaKodesh, obviamente, la tierra sagrada, pero no es solamente el judío, todo el mundo la llama así. Sí, Y llama mucho la atención que en nuestra historia nosotros tenemos una relación directa en nuestros libros con Jerusalén y con Eretz Israel. Pero en realidad, pero el resto de las religiones no. ¿Dónde nació el Islam? En la Meca. Digamos, no tiene nada que ver con Israel. ¿Dónde nació el cristianismo? Si bien empezó allá con Jesús, pero después el centro de ellos hoy se hizo en Roma. En Roma es donde surgió y creció el cristianismo como una religión popular. Sin embargo, todos están de acuerdo y todos quieren poner manos en la tierra de Israel. Quiere decir que Eretz Israel es una tierra sagrada y todos están de acuerdo. ¿Y por qué sagrada? Porque Dios la eligió. De todos los países del mundo, de toda la tierra del mundo, Dios eligió a esta tierra. Esa es la tierra que Él eligió para poner ahí a su pueblo. Entonces, en realidad, no es que nosotros tomamos una tierra que no nos pertenecía. Nosotros en realidad retornamos a nuestro hogar, retornamos al lugar de donde nunca deberíamos habernos ido. Y nos fuimos no porque quisimos, no es que se fue a Sevilla, perdió su silla. No, de Israel nos fuimos porque nos echaron, porque nos corrieron de ahí, nos quisieron, digamos, nos diseminaron por todo el pueblo. Exactamente. Pero ahora que nosotros pudimos volver, no estamos volviendo a algo que no nos pertenece, estamos volviendo a algo que siempre fue nuestro y no solamente porque nosotros lo elegimos, sino porque Hashem nos eligió a nosotros para que estemos ahí en esa tierra. En el 1936 hubo un Lord Peel, no sé si en Israel era un británico, él, en Israel hubieron mucha pelea entre árabes y judíos por la tierra de Israel, 1936, antes de la creación del Estado de Israel. Y hubo un levantamiento árabe contra los judíos, que eso generó un caos en el lugar. Entonces fue este Lord Peel a hizo un comité en Israel, digamos, un comité británico para ver la situación y ver cómo podían llevar paz a ese lugar. Entonces, en ese juicio, digamos, en ese comité que se iba a juzgar los hechos, en una mesa habían 3 libros, ¿sí? La Torá, el Corán y estaba la Biblia del Antiguo Testamento. Y cada testigo que subía a contar su versión juraba por el libro que él quería. Digamos, el que era judío juraba por el Tanaj, el musulmán juraba por el Corán y el cristiano juraba por por el Nuevo Testamento. Los evangelios. O por los evangelios. Y en un momento, sobre el final de ese comité, de ese juicio, subió Ben Gurión y dio toda una disertación por qué que la tierra que Israel, que los judíos del mundo que tienen derecho de estar en la tierra de Israel. Entonces el Lord Peel le dice, disculpe usted, ¿dónde nació? Entonces le dijo, yo nací en Polotsk, en Polonia. Entonces él le dice, pero no entiendo, si vos naciste en Polonia y el musulmán que está al lado tuyo vivió acá él, sus abuelos, entonces, ¿qué derecho tenés vos sobre esta tierra? Y es famoso, eso todos lo saben, que agarró Ben Gurión, el Tanaj que estaba sobre la mesa, y dijo, este es nuestro derecho. Acá está, no, perdón, él le dijo, el Lord Peel le dijo, tenés el documento, ¿cuál es el documento que digamos que vos tenés derecho sobre esta tierra? Entonces él agarró el Tanaj y dijo, este es nuestro documento. Ahí está escrito que esta tierra nos pertenece. Entonces, y ante esta realidad, ¿sí? No hay mucha discusión, porque hoy en día la mayoría de las religiones del mundo, la mayoría de los habitantes del planeta que tienen algún tipo de creencia y fe, reconocen al Tanaj, a la Torah, como algo, como verdad, como una verdad. ¿Sí? Es lo mismo si viene un cristiano, te va a decir, no, porque ustedes no tienen derecho. ¿Cómo no tengo derecho? ¿Vos no crees en el Antiguo Testamento? Ya está todo dicho. El musulmán lo mismo. No, porque el Corán no viene a sacar a la Torah, al contrario, le da validez a la Torah. Entonces, ahí está puesto en nuestro Antiguo Testamento. Va a venir alguien y te va a decir, sí, pero era que los palestinos en realidad eran los cananeos, cosa que no es verdad. Pero aún si fuese así, los cananeos se la sacaron a los hijos, a Shem, a los semitas, que eran los hijos de Noah,
se fue a vivir a esa tierra. Y ellos lo conquistaron, se la sacaron a él también. Eran conquistas que habían entre los pueblos en esas épocas. Pero ¿cuál es el único que puede decir que Dios, el creador del cielo y de la tierra y de los seres humanos, decidió que esa tierra sea de ellos? Es Dios sobre el pueblo de Israel. Además, hay algo en la tierra de Israel que es único. Que la tierra de Israel nunca se olvidó de nosotros. Y nosotros nunca nos olvidamos de la tierra de Israel. Ustedes fíjense lo siguiente, ¿dónde está ubicada Eretz Israel? Está en un lugar clave. Está entre África, Asia y Europa. Es un punto que y tiene puerto, es un lugar donde grandes potencias desearon, grandes imperios deseaban esa tierra porque era un lugar clave. De ahí ingresaban a África, de ahí podían zarpar hacia Europa y venía de Asia, parte de Asia. Entonces, era un lugar donde era clave. Sin embargo, a pesar de que ahí estuvieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los, no sé, cruzados, los bizantinos, los romanos, nadie logró hacer florecer ese lugar como lo hizo el pueblo de Israel. No solamente ahora, también antes, en la época del rey David, del rey Salomón, la tierra de Israel era una perla en toda la región. Y de hecho, cuando los romanos la conquistan, que le cambiaron el nombre a Jerusalén, le pusieron a Elia Capitolina, ellos quisieron hacer de ese lugar el centro de Roma, digamos, y más con toda la connotación religiosa que eso tiene también después con los cruzados, con todo. Podría haber sido una tierra, digamos, importantísima, ¿sí? Como fue Constantinopla, Sin embargo, nadie pudo hacer florecer a la tierra de Israel. ¿Cómo? Nadie pudo hacer florecer. Nadie pudo hacer florecer el desierto, nadie pudo poner a Israel como lo que es hoy, salvo nosotros. Quiere decir que Eretz Israel siempre nos cuidó y nunca se olvidó de nosotros. No permitió que nadie se pueda sentar en ese lugar y pueda desarrollarla como la desarrollamos nosotros. Cuenta que Nachmanides, 800 años atrás, él se fue de España a Eretz Israel, ¿sí? Él hizo alianza, se fue a vivir a Israel. Y cuando llegó a Eretz Israel y vio lo que era la tierra de Israel, lo que era la desolación que había en esa tierra, él dijo, ahora entiendo, escribe en Nachmanides, dice, entiendo que lo que parecía una maldición en la Parashat de Jukotai, ¿sí? En el libro de Baikra, ahora se los voy a leer, dice, desolaré el país y también quedarán desolados sus enemigos que residen allí. Dice esto está dentro de las maldiciones de qué pasará si ustedes no siguen el camino de la Torá. Pero él se dio cuenta que en realidad que Israel va a estar desolada y va a estar desolada también para los que residen allí, los desolados, sus enemigos que residen allí, era una bendición. Él se dio cuenta, 800 años atrás, él volvió después de 1000 y pico de años de dispersión del pueblo de Israel, volvió a la tierra de Israel y se dio cuenta que la tierra estaba desolada, tal como lo dice la Torá. Y él dice, fíjense cómo la tierra de Israel rechaza a todos los extraños que quieren venir y asentarse en ella. Hasta que de repente venimos nosotros y hoy Israel, potencia y mundial. ¿Por qué? Porque así como nosotros no nos olvidamos de Eretz Israel, así como nosotros rezamos con dirección a Eretz Israel 3 veces por día, y así como nosotros durante generaciones y generaciones, nuestro pueblo, gente que no conoció, no pisó la tierra de Israel, porque esto que hoy todos conocen Israel es algo moderno, es algo nuevo, que van y vienen los aviones a Israel con chicos, con jóvenes, con Bitrate, con esto. Antes hubieron generaciones completas, padres, abuelos de Israel, nunca pisaron Eretz Israel. Sin embargo, ¿qué decían ellos? Todos los días 3 se podían el rezo, que nuestros ojos puedan ver, lleguen a ver el retorno a Zion, a Jerusalén, a Eretz Israel, Berrahamim, con piedad. Es decir, era el anhelo de todos. La salió
en las épocas, estamos hablando, Nachmanides, por ejemplo, era un aliado 800 años atrás, se fue a vivir a Israel. Siempre el anhelo de todo judío era llegar a Eretz Israel. Eso que nosotros recordamos a Eretz Israel todos los días, nunca lo olvidamos en toda nuestra historia, es algo que nunca pasó. Decime otro pueblo en el mundo que durante 2000 años no estuvo en un lugar y siga deseando y anhelando y rompiendo un vaso en cada casamiento, recordando la destrucción de Jerusalén. Y el año que viene en Perú. El año que viene le llamaba a Jerusalén, exactamente, todos los seres de Pesaj, en cada oportunidad que nosotros tenemos, en cada rezo hablamos de Eretz Israel. ¿Qué otro pueblo? Y así también Eretz Israel no permitió que nadie se asiente en ella salvo nosotros. Esa unión, esa relación, ese contacto que hay entre Eretz Israel y el pueblo de Israel es algo inquebrantable. Y eso es lo que eso es lo que caracteriza al libro de Bereshit. El Rebbe toma de esto que dijimos, el hecho de que la Eretz Israel en realidad tiene una relación no geográfica, sino es una relación interna, esencial con el pueblo de Israel. Entonces, el Rebbe entiende y hace una pregunta sobre lo que dice Rashi, y después explica basado en esto. Y Rashi dice, si van a venir las naciones y van a decir, ustedes son ladrones que se tomaron estas tierras. Entonces, el Rebbe pregunta y dice, ¿por qué van a decir eso? ¿Cuántas naciones en el mundo hoy se robaron tierras unos de otros? Todas. Todas. Absolutamente Todas. Y alguien va a salir a decir, ¿por qué ustedes, los realistas, vinieron acá y le sacaron las tierras a los... Ya está, nadie pregunta por qué lo hicieron. Así son todos los países, así es la orden, digamos, de vuelta, en la época de la Torá también. Después estaban, después de Israel, claro, después de Israel vinieron los asirios, después los babilonios, los persas le sacaron a los babilonios, los griegos se le sacaron a los persas, y así fue, todo el tiempo uno se sacaba al otro la tierra. Si nadie decía eso, ladrón por haberme conquistado, porque todos conquistaron tierras. Hasta hoy es el derecho de la guerra, el derecho de conquista. El derecho de la conquista. Entonces dice Rebbe, ¿por qué la gente va a decir? ¿Por qué Rashi dice para que no digan que ustedes son ladrones? Nadie lo va a decir. Entonces Rebbe explica, dice no. El argumento, fíjense, esto es hermoso, esta explicación. El argumento no es por qué ustedes se robaron la tierra. El argumento es por qué ustedes se robaron la esencia de la tierra. Esa conexión tan profunda, ¿por qué? ¿De dónde sacaron ustedes? Son ladrones, o sea, dejen a la tierra de Israel como el resto de las tierras del mundo. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué esa relación pueblo-tierra que no se ve en ninguna otra parte del mundo? Ese arraigo, ese deseo que hay mutuo entre el Yehudí, la tierra de Israel y el Yehudí. Eso es lo que iban a decir. Entonces, la respuesta que trae Rashi es, ¿sabes por qué? Porque en realidad Dios la destinó a esta tierra para que sea para nosotros. No es algo racional, no es algo político, no es algo geográfico, no es que queremos tierra, no, es la relación que por medio de la Torah, ese nudo de Eretz Israel, la tierra de Israel, el pueblo de Israel y la Torah de Israel, unidas en una misma cosa. Para mí también es racional, porque la persecución que hubo y hay en todo el mundo, de toda la gente para con los judíos, sí, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos un apego a la tierra, no solamente por todo esto, sino también sentimentalmente, porque es racional. Tenemos que tener un apego, un espacio. el lugar, nuestro lugar. Sí. ¿No es cierto? Yo pienso que también es racional. Sí, hemos sido tan perseguidos en todas las eras. Es verdad, pero eso no responde a dos cosas. Primero, antes del Estado de Israel, por ejemplo, cuando hizo aliar Nachmanides, él no iba a una tierra que le pertenecía a judíos. Iba a una tierra que pertenecía a otros, que era dominada por otros pueblos o otros imperios. Sin embargo, el deseo de ir a esa tierra
siempre fue el mismo. No importa quién gobierne, quién esté, era la tierra, no el gobierno que lo gobernaba y la libertad que nosotros teníamos en ella. Y segundo, eso tampoco le da particularidad a la tierra de Israel. Podríamos ser, como dicen los antisemitas, el plan Andinia, que queremos apoderarnos de toda la Patagonia. No, no queremos la Patagonia, nosotros queremos ser Israel. A nosotros, nuestro arraigo, nuestro deseo está en la tierra de Israel, no es a un lugar en el mundo, sino es a ese lugar en el mundo, porque es el lugar que lo tenemos en nuestros genes, que está en la Torá, que lo sentimos y por el cual lloramos todos los años por su destrucción. El 9 de Av, no solo el 9 de Av, el 9 de Av, el 17 de Tammuz, ahora el ayuno que tuvimos hace poco por el sitio de Jerusalén, toda esa historia, esa relación, es con la tierra de Israel, no con cualquier otra tierra. Ahora, lo que todavía tenemos que responder es ¿por qué la tierra de Israel? ¿Qué tiene de especial la tierra de Israel más allá de que Dios la eligió? ¿Por qué Dios la eligió? ¿Sí? ¿Qué tiene la tierra? ¿Por qué Dios no eligió a Estados Unidos, que sea nuestra tierra? No sé, cualquier otro lugar. No sé, racionalmente, ¿crees que te diga? Lo vamos a leer. Racional, vamos a ver. Hay racional y hay racional. Digamos, acá la Torá también nos da una explicación. Lo diría porque lo dijiste recién. Estamos en un lugar excepcional, ¿no es cierto? Con salida a Europa, salida acá. O sea, un lugar donde es centro del mundo, digamos. Sí. Yo lo siento como el centro del mundo, no sé si lo siento. Pero con una desventaja. Sí. Que no tiene lluvias. Es un país que es agrícola, pero no tiene agua. Pero entonces, tiene inteligencias. Bueno, pero la inteligencia fue inteligencia para poder resolver temas. Pero la Torá ya no dice, en el libro de Dvarim te dice así, nos dice así. Y a esta se la tapa llama la rista, lo voy a leer en español, pues la tierra a la que entran para tomar posesión no es como la tierra de Egipto, de donde emigraron, en la que sembrabas tu semilla y debías regarla a pie. Quiere decir, regarla a pie significa no de arriba, sino de abajo, porque tiene el Nilo. El Nilo desbordaba y regaba toda la zona. Si estuvieron en Egipto, mucho desierto, pero en realidad todo alrededor del Nilo es todo fértil, es tierra que no necesita lluvia, no llueve nunca, pero tienen agua, digamos, de sobra. Y como una huerta de hortalizas, sino la tierra a la que se dirigen para tomar en posesión es tierra de montañas y de valles, que absorbe el agua de lluvia del cielo. Es decir, nosotros dependemos de esa lluvia. ¿Sí? No tenemos digamos, una fuente de agua que nos abastezca de agua. Entonces, es una tierra que está bajo el constante control de Hashem tu Elohim. Los ojos de Hashem tu Elohim están siempre sobre ellas desde el comienzo del año hasta que finaliza. Es decir, la única posibilidad que nosotros tenemos en Israel para poder sembrar, plantar, cosechar, todo eso, es mirar hacia el cielo y pedirle a Dios, que esta es la tierra en la que Él está mirando. Todo el resto de las tierras tienen. Siria tiene el Jidé, que no sé cómo se llama el río en español. Tiene el Nilo, Egipto. Y los países que no son agrícolas, como por ejemplo, no sé, Arabia Saudita, que es todo desierto, pero tiene petróleo. Es decir, pero un país que no tiene petróleo, no tiene nada, recursos, lo único, o sea, el único recurso era plantar y mandar las naranjas de Jaffa a todo el mundo, por ejemplo, es Israel y dependía de la lluvia. Todo el tiempo dependía de la lluvia. Entonces, esa es también la explicación por qué Hashem eligió justo la tierra de Israel. Porque en la tierra de Israel nosotros no nos vamos a olvidar de Dios, de Hashem. No deberíamos olvidarnos de Hashem. Dependemos de rezarle a Él, de poner los ojos en Él. Es como una vez trajimos un ejemplo de 3 amigos. Uno era rey, un príncipe que terminó siendo rey, pero en su colegio él era muy amigo de 2 chicos al que él después siendo rey los nombró, uno como ministro del exterior y el otro como ministro de economía, por ejemplo. Entonces, una vez el rey se fue de vacaciones y los 2 ministros hablaron entre ellos y decidieron sacarle del tesoro del rey. Entonces, cuando volvió el rey y lo descubrió, con todo el dolor del mundo, dijo: no, yo los tengo que castigar, por más que sean mis amigos, los tengo que castigar porque hicieron algo en contra del rey.
Entonces a uno lo agarró digamos, al ministro del Exterior, le dijo, escúchame, te doy, no sé, 10 millones de dólares para que puedas vivir toda tu vida tranquilo, invertir, hacer lo que quieras y andate del país. Chao. Y al otro le dijo, tu castigo va a ser, no te voy a dar plata. Vos vas a venir todos los meses, vas a venir acá y me vas a rogar para que yo te dé plata para poder comer este mes. Es decir, para que puedas cerrar el mes. Vas a venir todos los meses pidiendo y rogándome. Entonces cuando salieron de ahí de la oficina, empezaron a discutir a quién el rey quiere más. Entonces el ministro del Exterior dijo, a mí, me dio plata, 10 millones de dólares, me dijo, andate, me dio un montón de plata. A vos tenés que ir todos los meses a pedirle la limosna del mes. Entonces el otro le dice, tonto, a vos no te quiere ver más. Te dijo, andate, tomá, te doy todo, pero andate, no te quiero ver más. A mí se preocupó para verme todos los meses. Quiere verme todos los meses, por eso me dice, te doy todos los meses lo que necesitas para el mes. Eso es la tierra de Israel. A la tierra de Israel, todos los meses, todo el tiempo tenemos que pedirle a Hashem, manda lluvia, manda lluvia. Eso es lo que Dios quería de nosotros. No se olviden de mí. No se olviden de que yo soy el que está del principio hasta el final mirando esta tierra y dándole todo abasteciéndola de lluvia y el sustento, exactamente. Entonces, para terminar, no solamente nosotros tenemos que ver nuestro derecho sobre la tierra de Israel, el tener un derecho también genera una obligación y un compromiso. Porque nosotros también podemos decir, Israel es nuestro, sí, pero también un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Después de que Hashem eligió a nuestro pueblo y eligió una tierra donde iba a poner a ese pueblo, nos entregó también finalmente la Torá. Y nos dijo, la Torá, ustedes están en esta tierra y ustedes son el pueblo que elegí yo, ¿para qué? Para llevar la Torá al resto de las naciones, para mostrarle al resto de las naciones que existe un Dios y que nosotros nos tenemos que regir por las leyes de ese Dios, que no es que cada uno hace lo que quiere, no es que el rey decide cuáles son las leyes, sino el rey de reyes elige cuáles son las leyes. Y si un rey o un presidente o un líder o lo que sea infringe la ley, entonces que sepa que está Dios por encima de él. Y para eso nosotros tenemos que llevar la Torá, tenemos que cumplirla, que conservarla, ¿cómo? Vivirla y conservarla, ¿sí? Y eso es el tercer, digamos, el nudo, que es el de la Torá, que es el que ajusta todo el resto. Por eso empezó la Torá con Bereshit. Bereshit no es un libro de historia, es el libro que nos da a nosotros las bases para todo el resto de la mitzvot. ¿Por qué vamos a cumplir una mitzvah? ¿Por qué vamos a encender velas de Shabbat y a comer kasher? ¿Por qué? Porque Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, Hashem, el que creó la tierra, eligió a esta familia como su pueblo y los puso en una tierra especial para que ustedes cumplan la Torah, para que puedan cumplir estas mitzvot. Entonces está directamente relacionada, si bien no tiene algo práctico, pero es la base de todo el resto. Es lo que hace que nosotros digamos, es verdad, la Torá la tenemos que cumplir. Y otra cosa, para terminar también sobre el libro de Bereshit, el libro de Bereshit trae muchas historias, historias sobre diferentes personajes, Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, los hijos de Yosef. Acabamos de leer la historia, una hermosa historia también sobre Yosef. Entonces, el Ramán dice, hay detalles en esta historia que no vienen al caso, es decir, no pasaba nada si no las hubiese contado la Torá. Por ejemplo, el hecho de que Abraham y Sara fueron a Egipto y el faraón la tomó a Sara, ¿sí? Bueno, y después Dios le mandó, Sara le pidió a Dios mandó castigos al faraón y después el faraón se dio cuenta que le había sacado la mujer a Abraham. Entonces, bueno, toda esta historia, ¿a qué viene? Si no cambia, digamos, en lo que somos nosotros. Entonces dicen Nachmanides que la Torá, todas las historias de la Torá en realidad
No son historias, sino son enseñanzas. La Torá dice que Masea Bot Siman Labanim. Lo que pasó con nuestros padres, con nuestros patriarcas, es una señal, un faro para sus hijos. Ahora ustedes fíjense lo siguiente. ¿Qué otro pueblo o qué otro líder es considerado padre y madre en el mundo? Nuestros líderes, o sea, decir, nuestros personajes, los fundadores del judaísmo, nosotros los llamamos padres. Es verdad que se los llama padres porque somos sus descendientes. Sin embargo, Abraham tenía muchas más virtudes que el solo hecho de ser padre. Abraham fue el primer monoteísta, el primero que creyó en Dios, el que cambió el curso del mundo entero, en la fe del mundo entero. Hoy en día casi todos creen en Dios. ¿Y por qué? ¿Dónde empezó eso? ¿Dónde nació? En Abraham. Entonces eso no es lo suficientemente grande para llamarlo Abraham el primer monoteísta. O decir, Abraham, el hombre de la Isha Gesed, el hombre de la bondad, él puso su tienda para que toda la gente entre y en su casa y puedan comer en el desierto de Beersheba y tomar y atenderlos. O podríamos decir también, Abraham como un guerrero, él luchó y venció a los 4 reyes que les habían ganado los 5 reyes. Había una lucha de 4 reyes contra 5 reyes, los 4 le ganaron a los 5 reyes. Quiere decir que ellos eran más débiles que los 4. Fue Abraham solo con su gente y le ganó a los 4. Entonces estamos hablando de un gran guerrero también. Sin embargo, no. Nosotros lo llamamos Abraham Avinu. Abraham nuestro padre. Porque el libro de Bereshit también nos da a nosotros otra de las reglas importantes del judaísmo. Nosotros somos una familia. Y por ende, todo lo que le pasó a nuestros antepasados es una muestra de la forma en la que nosotros tenemos que vivir. Nosotros también pasamos persecuciones como pasó Abraham, como pasó Isaac, como Yosef, que se fue a vivir a Egipto. Ahora lo acabamos de leer la historia apasionante de Yosef, tuviendo que criar a sus hijos en una tierra lejos, una crianza lejos de lo que es su familia, su hogar, su gente, sus creencias, su fe, en una tierra extraña, como decir, es difícil ser judío en Salta. Sí, pero Yosef fue judío en Egipto. Él solo con su esposa y sus 2 hijos. Todas estas historias son luces para nuestro camino y nuestras vidas. Masea vos, lo que pasó a nuestros antepasados es una señal para sus hijos, es un faro para sus hijos. Y eso es lo que también hace el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Alguna vez seguramente preguntaron, ¿qué es el judaísmo? Uno dice, ¿una religión? No, no es una religión. ¿Por qué no es una religión? Porque no todo, porque si fuese así, el que no es religioso no sería judío. Sin embargo, ¿cuántos judíos hay que no cumplen nada y sin embargo son considerados judíos? Entonces uno puede decir, bueno, no es una nacionalidad, pero tampoco, porque yo soy argentino, otro es americano y es judío, ¿sí? Un sentimiento. Podría ser un sentimiento, podría ser un carácter, podría ser un montón de cosas. El judaísmo en realidad primero es hereditario, pero no solamente tampoco es una raza. ¿Por qué? Porque vemos judíos palayas, judíos de todos los colores, y vemos, pero hay algo que tiene el judío que lleva adentro, que es una neyama. Esa es nuestra identidad, ese es el judaísmo. La neyama es lo que hace está en una búsqueda permanente. Siempre está buscando a Hashem, está buscando preguntarse de dónde venimos, a dónde vamos, qué soy, qué somos, qué es el mundo, qué es Dios. Tarde o temprano, toda persona en algún momento de su vida se despierta y se pregunta eso, y está en esa búsqueda incómoda de que nada lo toma así porque sí. El judío todo lo pregunta, todo lo analiza, a todo desafía. ¿Por qué todo lo desafía? Porque está en nuestra esencia. Esa es la búsqueda, la llama. Por ejemplo, yo tengo muchas dudas respecto a todo lo que es historia, libros. Está mal no tener dudas en el judaísmo. Claro. Porque no existe no tener dudas. No existe no tener dudas, porque el judaísmo es como una olla con una tapa chica. Entonces uno tapa de este lado, se tapa de acá. Tapa ahí, se tapa acá. Siempre van a haber dudas.
Es muy simple, ¿por qué? Porque nunca vamos a llegar a entender a Dios, a conocer a Dios, saber qué es Dios y toda su creación. Entonces, siempre van a haber dentro del judaísmo y dentro de las cosas que pasan, en lo que nosotros leemos y lo que nosotros estudiamos, van a haber dudas, porque ahí está la fe, ahí está la emuná. Si no, si todo hubiese cerrado y hubiese sido todo perfecto, no habría fe, no habría emuná. Entonces, el campo es amplio para recorrerlo, para aprender, para estudiar, para responder, pero siempre va a haber lugares que nosotros, a los que nosotros no vamos a llegar y en lo que nosotros tenemos que confiar. Entonces, para cerrar, la importancia, de lo que es la familia, de tener a nuestros antepasados, a nuestros personajes de la Torá presentes, como lo tuvo Yosef, en el día en el que la esposa de Potifar lo quiso seducir y él no tenía nada que perder, un chico solo, lejos de su familia, esclavo, en un lugar donde nadie lo estaba viendo qué ibas a hacer con la mujer de Potifar, porque no había nadie en la casa, nadie se iba a enterar, no había cámaras, no había nada. Entonces, sin embargo, nos cuenta la Torá que Yosef vio en ese momento el rostro de su padre y salió corriendo. ¿Y cuánta gente ve el rostro de su padre y hace cosas, barbaridades? Explican nuestros sabios que Yosef era muy parecido a Jacob. ¿Sí? En su cara, uno veía a Yosef, lo veía a Jacob. Entonces, lo que pasó fue al revés. Cuando Yosef vio la cara, se imaginó la cara de su padre, en realidad se vio a sí mismo en eso. Y cuando él se vio a sí mismo, se conectó con su esencia. Él dijo, yo no soy esto, yo no puedo estar en ese lugar. Por más que nadie me vea, por más que si no lo hago voy a perder un montón y si lo hago voy a ganar un montón, no importa. Yo mis valores no los modifico. ¿Por qué? Porque eso es lo que me enseñó a mí mi padre. Esa es la educación que yo recibí. Y ese es el libro de Bereshit también. Es otro aspecto también de por qué está el libro de Bereshit. El libro de Bereshit está no solamente para darnos la tierra, el derecho sobre la tierra de Israel, sino también para demostrarnos a nosotros que no somos un eslabón perdido, sino somos un eslabón milenario, donde nuestros antepasados, que están todos en el libro de Bereshit, nos marcaron un camino, nos hicieron un sendero por el cual nosotros vamos a caminar. Y si caminamos por ese sendero, abrazamos la Torá en Eretz Israel, entonces Dios quiera que podamos retornar todos los judíos del mundo con la llegada del Mashiach a Eretz Eso iba a Israel. preguntar, ¿por qué esperamos el día de Anabel? Para volver a Israel.